médico cardiólogo, tiene 91 años y fue nada más ni nada menos que el creador del corazón artificial. Operó hasta los 80 años más o menos y además fue el médico de Domingo Perón. ¡Wow! ¿Todo eso? 90, casi 93 años. Espere, Domingo, espere porque tiene apagado el micrófono. Le vamos a prender el micrófono. Ahora el microfonista le va a acomodar el sonido. Pero bueno, aquí hay una historia alucinante, más allá de esta invención. Juan Domingo Perón, cuando volvió a la Argentina, después de su largo exilio, ya llegó con un problema cardíaco que requirió de muchas atenciones antes de su muerte. Es más, hubo que montar alrededor de Perón un operativo extraordinario de control permanente dentro de su propia casa de Gaspar Campos, que el propio doctor organizó. Es una historia alucinante, entre otras tantas que tiene para contarnos. Fueron organizados con residentes de cardiología del hospital italiano de ese entonces. Y no fue en Gaspar Campos, en Olivos también. ¿Y en Olivos también? En Olivos también, sí, teníamos dos. Vale decir que han pasado algunos años, sí, lo atendimos muy bien. Realmente, él realmente se descompuso después de ese viaje que hizo a Asunción del Paraguay, que estuvo allí en una cañonera, lloviendo. Tenía una afección respiratoria. Pero eso lo desequilibró y en toda la desestructura, pero porque estaba bastante bien, lo llevamos bastante bien, a pesar de todo. No tenía tanta edad tampoco, estaba en los 77 años, me parece. Pero fumaba, pero había fumado muchos años. No había fumado muchos años y creo que estaba bien, no estaba mal. Y él podría haber estado mucho más tiempo, sino que me imagino siendo presidente de la nación, era exigido mucho para estar en reuniones, cosa que no nos hacía mucho caso nosotros cuando le prohibíamos que fuera a tal Justo, tal, ¿no? Claro. ¿Y usted cómo se convirtió, Domingo, en su médico? ¿Quién lo presentó? ¿Quién determinó que usted iba a estar ahí? En un tiempo, con el doctor Denton Hull, un médico de Estados Unidos, íbamos a España a entrenar gente, los cirujanos cardiovasculares en España. Y él entonces estaba en Madrid, en España. Y un hermano mío, El Salvador, era médico cardiólogo, ya falleció. Lo atendía Perón allá, en España. Entonces Perón mismo le dijo, lo quiero conocer, porque siempre que llegamos con el doctor Kuhle salía alguna visita en el diario. Lo quiero conocer a su hermano. Y entonces él me dijo un día, dice, el general Perón que le conoció, vamos. Y eso fue el 68, mucho tiempo antes de que él viniera para acá, el 68. Va a decir que así lo conocía Perón. Y nos invitó varias veces, 3 o 4 veces. He estado ahí en la casa de él, en Puerta de Hierro. ¿Y cómo era su carácter? Yo el Perón que conocí era una persona realmente tranquila, afectuosísima, una persona que enamorada del trabajador, del que trabajaba, decía que era la columna vertebral del país. Vale decir que, no sé, en los gobiernos anteriores yo nunca tuve contacto, pero en esa tercera presidencia del general Perón, realmente era una persona extraordinaria. Para mí, juntos escribimos el Sistema Nacional de Salud y estudiamos el Sistema Nacional de Salud y pasó por el Parlamento. Vale decir que me pidió que fuera a Ginebra, porque era muy cauteloso él de todo, que fuera a Ginebra a presentar a la Organización Mundial de la Salud el proyecto del Sistema Nacional de Salud, y no solamente a Ginebra, a Israel, a la Universidad de Tel Aviv de Jerusalén, y así lo hice, presenté todo eso. Una vez que regresé, lo llamó y lo presentó en el Parlamento. Era
así muy metódico y realmente irresponsable de todas las cosas que hacía, ¿no? Él llega enfermo de España, ¿no? Él ya traía un problema coronario desde España que se agravó en una situación que usted recién contó y más temprano le decía yo, hubo que hablar o armar una guardia en la propia casa, una guardia de 24 horas, siempre con un cardiólogo, con un equipo que eligió usted de médicos muy jóvenes. Del hospital italiano. De menos de 30 años todos. Sí, porque eran residentes. Eran residentes, pero muy excelentes residentes de cardiología. Todos. Sí. ¿Porque él sufría descompensaciones en determinados horarios? No sufría ni mucha descompensación, él estaba tirando muy bien, sino que lo acuciaban mucho para que cumpliera y para que estuviera presente en muchas reuniones. Y eso, bueno, ya tenía ciertas limitaciones esas. Vale decir que... Pero no, él estaba ahí y yo diría que de salud bastante bien. Yo estaba en Israel en ese momento, cuando él fue a Asunción del Paraguay. No estaba y le recomendé al doctor Pedro Cosio, no lo vaya a dejar mover al presidente. Bueno, le llevaron nomás a Asunción del Paraguay y estuvo todo el día ahí en una llovizna, me dijeron, en una cañonera paraguaya. Bueno, y entonces empezó a descomponer, en fin, todos los órganos, ¿bien? Él empezó con un aparato, con una neumonía respiratoria, no del corazón. Apareció con una afección respiratoria que tenía hace mucho tiempo. Y después se descompensó que necesitó que lo pusiéramos en hemodiálisis. Estuvo en diálisis renal. ¿Y usted estuvo el día en que finalmente se descompensó? Falleció, sí. Porque una semana antes, más o menos, 10, no recuerdo, unos 10 días antes, yo ya me trasladé a Olivos, me dieron allí un departamento y me quedé porque quería vigilarlo más de cerca. Porque usted, usted veía que había un deterioro. Usted veía que había un deterioro. Claro, porque estaban ya en diálisis renal. No podía, por decirlo, estaba ya montando la urea y todos los... Parecía que estaban en insuficiencia renal, no cardíaca, renal. Y bueno, hizo eso. Yo lo vi en la mañana temprano y lo vi que estaba levantado. Digo, ¿qué hace usted tan levantado? Siempre estaba con una enfermera. Y me dice, no, me siento muy bien. Pero lo vi excitado. Entonces lo mandé llamar y lo esperé al doctor Pedro Cosio. Hasta que no llegara Pedro Cosio, entonces después me fui al hospital italiano. Pero él me mandaba al hospital italiano. Dice, vaya que usted tiene que trabajar. Claro, como si eso no fuera trabajo. Sí. Vaya a trabajar que usted tiene mucho que hacer. Pero, ¿Y usted, Domingo, entonces, y usted tiene que haber pospuesto su propia vida personal, su familia? Tiene que haber pasado largos periodos sin verla. Dios santo, yo no sé cómo. A la mañana tenía que operar en el hospital italiano, a la tarde atender la salud pública de todo el país, y a la tardecita, a la noche, él quería verme, porque vio todos los enfermos de corazón quieren estar un poquito y con consulta, y que le tomara un poco la presión. Bueno, entonces, pero los fines de semana me puso un avión a disposición para que visitara los hospitales del interior. Al sur, al norte, en una palabra, yo creo que fueron unos meses de mucho intenso trabajo. Y yo le quería decir que esta mañana que lo vi así tan un poco excitado, no lo vi tranquilo. Él dice, estoy muy bien, pero no estaba tan bien. Estaba con una... encima de... tapado, le habían puesto encima de los hombros de la enfermera. Y fui hasta el hospital italiano y teníamos un programa muy extenso, pero operé un solo enfermo. Y le dije al doctor D'Angelo, que era un anestesista en ese enfermo, vamos para Olivos, porque y trae unos tubos de oxígeno. No, unos tubitos para intubar. No, oxígeno teníamos ahí siempre, para intubar cualquier cosa. Y llegamos y efectivamente, a las 10, 10:30 ya lo tuvo que intubar el doctor
D'Angelo al general Perón, al presidente de la Nación. ¿Y después? Y bueno, y después, bueno, un enfermo intubado así, es un enfermo que está propenso, si uno llega a ese momento, quiere decir que el enfermo se está descompensando rápidamente. Y como a la 1:00 falleció, claro. Y usted estuvo en todo ese proceso que supongo debe haber sido para todos muy tenso y muy tenso, dramático. No solamente porque se trataba del presidente de la Nación, sino porque se trataba ni más ni menos que de Juan Domingo Perón, ¿no? Por cualquier enfermo uno se pone en la misma situación, no porque fuera, bueno, en un caso muy especial, por supuesto, el presidente de la Nación, pero realmente el médico debe proceder de esa forma con todos los enfermos, con cualquier enfermo. Eso es parte de la vida nuestra. La vida nuestra debe ser una acción de compasión hacia el trabajo de uno y hacia el enfermo, y hacia el enfermo en primer término. Debe dedicarse. Eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros alumnos. Yo soy vicerrector de la Universidad de Morón, pero también profesor de anatomía. Y tratamos de inculcarle a nuestros alumnos ese principio básico. Y en ese libro de memorias, ¿qué recopila? ¿Qué cuenta Este ese libro de memorias es muy interesante, porque este libro de memorias es realmente una producción también de la Universidad de Morón, de la unidad rectoral. Yo soy el vicerrector, el rector es el doctor Héctor Portolema, también el secretario general Pablo Navarro, y el coordinador que nos coordina, el que me consiguió también llegar a ustedes, Alejandro Gabri, que está en contacto con usted. Bueno, sé que este libro es un libro dedicado realmente, en el fondo... Préstemelo así lo mostramos. Ahí está, cuénteme mientras. Balada de la ciencia. Balada en el sentido de poesía de la ciencia. Es un libro realmente dedicado al estudiante que está en la universidad, estudiante universitario, al profesor, a los profesores, a los docentes, y en los cuales nosotros en este libro realmente, por supuesto, les enseñamos, por ejemplo, en medicina, lo elemental y lo fuerte que deben de estar preparados en todas las técnicas diagnósticas y en el tratamiento. Pero esto tiene un fondo humanístico. Tienen que acoplarse a las dos cosas. No puede ser que no tengan ese trasfondo cultural que le va a hacer tanta falta en la vida. Claro. A los alumnos, cuando sean médicos, a los alumnos. Vale decir que es esto el principio, ver todos los capítulos son diferentes en el tratamiento de ciertas cosas. Por ejemplo, histórico sobre todo. La historia del desarrollo del habla, del lenguaje, historia de puntos importantes, de la escritura, donde nació. Yo creo que es una gran obra más que personal de la universidad, en la cual están dedicados a mejorar ese aspecto humanístico de nuestros alumnos. Y este libro después, no solamente que lo leen la gente del primer año, porque los estudiantes nuestros directos de anatomía, siempre es un libro que queda para ser leído también en años, los años claro, venideros. Vale, Domingo, gracias por habernos visitado. No. Un placer muy grande para nosotros estar con usted y por enseñarnos un pedacito de la historia que tal vez muchos no conocíamos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias, muy amable. Cristian Romero nos dice por